Durante años dividí mis gastos en dos categorías, los gastos fijos y todo lo demás. Los gastos fijos eran las cuentas que podía predecir: la hipoteca, el pago del automóvil, el seguro, los servicios de la casa. Todo lo demás era supermercado, la gasolina, el Easy Pass y cualquier gasto que surgiría durante el mes. Lo consideraba variable, y como era variable pensaba que era imposible predecirlo. Pero cuando comencé a llevar un registro de mis gastos me di cuenta de algo que nunca había considerado: que un gasto sea variable no significa necesariamente que sea impredecible. En este video te voy a mostrar que descubrí cuando comencé a registrar mis gastos del día a día, porque eran mucho más predecibles de lo que yo pensaba, y cómo identificar esos patrones puede ayudarte a crear un plan más realista para tus ingresos. Cuando comencé a registrar cada compra por categoría, esperaba que las cantidades cambiaran mucho de mes a otro, pero eso no fue lo que encontré. En un supermercado gastaba cerca de $300 a la semana, siempre. En otro gastaba alrededor de $60. La gasolina y el Easy Pass juntos sumaban aproximadamente $100 al mes, y esas cantidades se repetían casi todos los meses. Cuando mis gastos aumentaban, casi siempre había una razón clara. Tal vez había comprado algo que normalmente no compraba, o quizás era durante las fiestas cuando preparo comidas especiales y naturalmente gastaba más en el supermercado. Incluso esos aumentos no eran completamente inesperados. Yo sabía que ciertas épocas del año era más probable que ocurriera eso. El problema era que yo trataba todos mis gastos variables como si fuera imposible de predecir. Pensaba que los gastos fijos eran las cuentas con una cantidad establecida o una fecha de vencimiento. Todo lo demás me parecía demasiado incierto como para incluirlo en un plan. Pero son dos cosas diferentes. Un gasto fijo normalmente está relacionado con un pago o un acuerdo establecido. Un gasto variable no está establecido de esa manera, pero eso no significa que no siga un patrón. Mis gastos del supermercado no estaban determinados por un contrato. Sin embargo, eran una de las cantidades más constantes dentro de los gastos de mi hogar. Entender esa diferencia cambió la manera en que planificaba mis ingresos. Si piensas que tus gastos del día a día son imposibles de predecir, no separas una cantidad realista para cubrirlos, pagas tus cuentas y esperas que quede suficiente dinero para comprar alimentos o pagar la gasolina, pero cuando puedes ver que tus gastos siguen un patrón, puedes incluirlos en tu plan. Ya no tienes que adivinar cada vez que recibes tu cheque. Para mí fue como quitarme una venda de los ojos. Mi dinero había cambiado de repente. La diferencia era que ahora podía ver claramente a dónde había estado yendo. También creo que existe cierto estigma alrededor de llevar un registro del dinero. A veces las personas piensan que si registras cada gasto es porque no ganas suficiente dinero o porque tienes el hábito de gastar sin pensar. Pero registrar tus gastos no significa automáticamente que algo esté mal. Te da la información que necesitas para saber que está funcionando y dónde se encuentra realmente el problema. Fui maestra de escuela secundaria durante 23 años y no recuerdo haber visto una clase que enseñara a los estudiantes a manejar el dinero que algún día iban a ganar. Animamos a los jóvenes a ir a la universidad para que puedan prepararse para una carrera que les permita ganar un mejor salario. Después
Como adultos buscamos empleos que paguen más o trabajamos para aumentar nuestros ingresos. Todas esas son decisiones relacionadas con el dinero, pero una vez que comenzamos a ganarlo, muchas personas nunca aprendimos a crear un plan para usarlo. Entonces llega el cheque y lo repartimos entre todas nuestras cuentas. Pagamos un poco allí, un poco allá, mes tras mes, y a eso le llamamos un plan, aunque no estemos logrando avanzar de una manera significativa. Registrar mis gastos me permitió ver que muchos de los gastos que yo había llamado impredecibles en realidad eran lo suficientemente constantes como para poder planificarlos. Eso es lo que te sugiero. Registra tus gastos variables durante un mes completo. Anota cada compra, la cantidad y la categoría. Por el momento, no intentes cambiar nada y no juzgues lo que encuentras. Continúe haciéndolo durante un segundo mes y luego compara los totales. Observa cuánto gastas en alimentos, transporte, compras para el hogar y en las demás categorías que normalmente consideras impredecibles. Si una cantidad cambia, identifica qué compraste de manera diferente o si hubo alguna razón relacionada con esa época del año. Quizás descubras lo mismo que yo. Tus gastos variables pueden cambiar, pero eso no significa que sean impredecibles. Cuando puedes ver el patrón, puedes dejar de adivinar y comenzar a crear un plan basado en la manera en que realmente usas tu dinero. Gracias.